Para contestar la pregunta acerca de que si es especulativo, la cosa es que uno puede especular, pero esa es más especulación histórica. Porque entonces uno está estudiando la historia paralela. Por ejemplo, eso ya vendría en una clase de lo que se llama introducción bíblica. Por ejemplo, uno puede estudiar la historia de los egipcios, la historia de los sirios, ¿verdad? Pues eso no lo caería dentro de ese tipo de estudio. Ok, entonces ahora quiero hablar un poquito acerca de la teoría de la evolución. Porque yo creo que es importante que nosotros como cristianos sepamos para poder hablar inteligentemente. No es que estamos entrando un poquito a la ciencia y eso, pero todo que esto es tan importante, yo creo que los cristianos, ¿verdad?, debemos tener un poquito de poder defender esto cuando la gente nos habla, porque esto es uno de los obstáculos más grandes que la gente pone, y a veces son obstáculos bien bobos. Por ejemplo, no sé si, me imagino que lo he dicho, que impactó tanto, que tenía una paciente que decía que no leía la Biblia por todas las contradicciones que están en la Biblia, ¿verdad? Y no iba a la iglesia por todos los hipócritas que estaban en la iglesia. Entonces, como si no hubieran hipócritas, ¿verdad?, fuera de las iglesias. Entonces, y como si ella no fuera hipócrita, ¿verdad? Uno le dice a esa persona, pues, deberías sentirte bien a gusto, ¿verdad?, con otros hipócritas más. Pero lo que más me preocupaba era que no le interesaba leer la Biblia por todas las contradicciones que había en la Biblia. Yo le dije, dame una de ellas, a ver si yo puedo bregar con ella. Dice, dame la más difícil. Es que son tantas, dije, pero dame una, la más difícil, la que más te preocupa y te molesta. Entonces me dio la cuestión esa de que Adán y Eva habían tenido 2 hijos y cómo con 2 hijos se podían haber propagado toda la creación, y ¿verdad? Y uno de esos hijos murió sin tener hijos, así que este es un problema bien grande, cómo Caín pudo ser nuestro antepasado. Pues primero que eso, o sea, en el próximo capítulo lo primero que yo le enseñé es que dice, ¿verdad?, que Adán tuvo hijos e hijas. O sea, esta es la contestación. Además que tuvo a Seth, ¿verdad? Se habla de acerca de eso. De Abel tuvo a Seth a los 125 años. Exacto, entonces, y tuvo hijos e hijas, y probablemente tiene un montón de ellos. 48, 47 hijas, más o menos por ahí. Un montón. Si tuviera esa cantidad, ahí sí que hubiera podido llegar a Marte, porque habría como 1 billón de personas en la Tierra. Sí. Y no toma mucho, solamente si hubieran tenido 10 hijos cada uno, hubieran llegado al billón la población. Y sé que una generación son 40 años, ¿verdad? Aproximadamente. Sí, pero ahí da exactamente cómo eran las generaciones. Yo no creo que eran como 100 años. Las de ellos, que duraban como 100 años, tenían hijos e hijos. Después del diluvio eran como 40 años. Después del diluvio 40. Y era verdad que podía durar tanto el ser humano. Ahí está un poco también. Sí, pero entonces la cosa es que la genética estaba mucho más pura, por eso es que los hermanos se pueden casar, hermanos y hermanas. Y entonces también estaba ese canopy de vapor de agua, quizás la rotación de la Tierra un poquito distinta, el campo magnético quizás era más fuerte, ven cosas que protegían a las personas. Es posible que de todo eso que salió de acá abajo tenía radiación, y que esa radiación también afectó después del diluvio y causó pérdida de claro, por el meteoro, sí. Pero que verdad, esa contestación, y se la contesté, y básicamente ahí ya no pudo, esa era la más difícil que tenía. Yo dije, busca las otras, estudia la Biblia, busca todas las otras las contradicciones, dice, las escribe, me las trae, pueden venir en cualquier momento y las discutimos, ¿verdad? Porque así se pone a leer la Biblia para encontrar todas las contradicciones. Así, como le dijo un testigo de Jehová, dice, ese tratado está lleno de errores. Dice, pues le hago un reto, búsqueme todos los errores que están en ese tratado y venga, y entonces lo discutimos, ¿verdad? Que tienes que entonces estudiar el tratado. Así que, yendo ahora a la teoría de la evolución, ¿okay? Y vamos a hablar acerca de la teoría de la evolución. Okay. Y la cosa es que esto es bien importante, entender bien lo que está pasando aquí, porque hay muchas cosas en el mundo que no son como uno piensa que son. Por ejemplo, hace poco fue el día de Colón. ¿Cuál fue el debate que tuvo Colón con la iglesia? Claro, el descubrimiento de América, en los Estados Unidos llaman Columbus Day, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Colón? El invento del que era tan grande, ¿verdad? Que
y el debate que tuvo con la iglesia. ¿Cuál fue el debate que tuvo Colón con la iglesia? Que la tierra era The redonda. world is round. Okay. Lo que dicen es, ¿verdad? Para que entiendan, ¿verdad? Cómo cosas bien... Lo que dice es Colón, ¿verdad? Muy sabio, ¿verdad? Sabio. Genio. La tierra era redonda, ¿verdad? Iglesia cristiana. Idiotas. La tierra era plana. ¿Verdad? Así que tenemos que hacer. Pero sabe que ahí tenían Isaías. Isaías dijo. Isaías fue que dijo eso y Cristóbal Colón ahí lo sacó de Isaías. No. Es que no fue nada como esto. La cosa es que no fue Isaías el que descubrió que la tierra es redonda. Fue un griego 300 años antes de Jesucristo que él descubrió que la tierra era redonda y que la tierra tenía que tener cierto diámetro y ciertas dimensiones. ¿Okay? Así que eso se conocía, ¿verdad? Desde el tiempo de los griegos. ¿Verdad? Para ese tiempo ya llevan 2000 años que sabían que la tierra era redonda y sabían el tamaño de la tierra. ¿Cuál es la circunferencia de la tierra? Creo que son como 27.000 millas, ¿verdad? Así que no era nada así. ¿Verdad? No, sí, no me digas, pensé que todo había salido por lo de Isaías. Bueno, eso apoya, ¿verdad? Ese punto de vista, pero que la Biblia está correcta. Pero la medida... Se había ya calculado. Sí, porque él lo que hizo fue, en cierto día del año, él fue a Cairo, yo creo que fue, y vieron el ángulo que daba el sol, y entonces después fue, no sé si fue al norte o al sur, cierta cantidad de millas, y sabía exactamente cuántas millas había caminado, y entonces el ángulo en ese mismo día, creo que era el primer día de verano, una cosa así, el ángulo que daba, la distancia, eso es una cuestión matemática, puedes calcular, ¿verdad? Exactamente la circunferencia de la Tierra. Y estaban bien cerca, cuestión de menos de 100 millas, una cosa así. Y otra pregunta para ir más, ¿sabes? Cuando iban en el barco ellos, cuando tenían barcos, los barquitos, los vikingos y todo eso, ¿cómo ellos se dejaban llevar de un sitio a otro? Las estrellas y con cronómetros. Cuando inventaron Entonces, los primeros cronómetros, eso era, ellos más o menos sabían a la velocidad que iban. Pero ese era el asunto. Entonces, lo que Colón decía era que yo puedo ir desde España a la India. Y la cosa es que nosotros hablamos de España a la India, yendo por África, ¿verdad? Y yendo caminando desde España a la India. Uno puede caminar desde España a la India. Sabemos cuál es la distancia, ¿verdad? Así que le restas eso a 27.000 millas y tienes como 18.000 millas, ¿verdad? No, aquí, ¿verdad? De España a la India, 18.000 millas. Entonces lo que decía la iglesia cristiana es que las carabelas para atravesar 18.000 millas van a tomar básicamente un año, y no podemos poner comida para un año y agua para un año en una carabela e ir desde España hasta la India, la manera larga, ¿verdad? Y llegar hasta allá. Entonces Colón decía, no, ustedes están en error, porque yo sé que la India está a 4.000 millas. Yendo en esta dirección, la iglesia católica decía, estás loco, ¿verdad? Así que, ¿quién es el que estaba loco? Era Colón. Colón estaba loco, esta gente era sabia, Era rebelde. científica. Y entonces, entre Ferdinando e Isabela, ¿quién era el que tenía la mente y que sabía y que era el cuerdo y el sabio? Era Fernando, el rey, ¿verdad? Pero la cosa es que yo creo que el argumento incluía que Colón decía, porque le decían, ¿y cómo tú sabes esto?
cuando nosotros sabemos que eso no es cierto. Dice, lo más seguro que él dijo, porque yo conozco gente que han ido a esa distancia y han visto tierra y han vuelto. Eso tiene que haber sido el argumento de él. Y entonces ahí Isabel dijo, ¿quién sabe, verdad, si eso sea cierto y qué pierdo con probar? Y dijo, le voy a dar 3 carabelitas que no sirven, que vamos a jonquear. Antes de jonquearla, pues nos mandamos allá a ver qué pasa. Así que ya sea rico. Y a veces para uno tener éxito hay que arriesgarse. Anyway, la cosa es que muchas veces lo que parece ser no es. Entonces hay un libro que se llama Inventing the Flat Earth. Eso se cambió para decir que la iglesia cristiana era loca porque querían tumbar a la iglesia cuando empezaron las controversias acerca de la teoría de la evolución. Así que este invento de Colón no se hizo para defender la teoría de la evolución. La idea de que Colón decía que la Tierra era redonda y la iglesia decía que era plana. Y nadie creía, no existía un Flat Earth Society hasta que una gente, que no se sabe quiénes fueron, pagaron para formar esta asociación, pero nadie sabe quiénes fueron. Y eso es básicamente como un conspiracy para crear esto, para que la gente pueda decir, mira, todavía existe gente que cree en la Tierra plana, pero la gente que originaron eso no se sabe quiénes son. Pero hay gente que metió un chavo para hacer eso. Así que vamos ahora a la evolución. Okay, así que la evolución es algo parecido que parece, cuando uno se mira a ver exactamente qué fue, como que no es exactamente lo que como parece. La evolución es básicamente, hay dos cosas, ¿verdad? La evolución que vemos es un método de adaptación que usa un mecanismo matemático que se llama gradient search o búsqueda de gradiente, donde tú tienes la medida que vas haciendo un cambio, vas llegando más y más a una solución y llega a un punto donde tienes la solución óptima y a medida que te vas alejando llegas entonces a otra no solución. Por ejemplo, cuando estamos buscando la receta de espejuelos, empezamos por aquí, ¿verdad? Este es 2020, esto es 20-200, estos son las dioptrías, así que a medida que va subiendo la receta para ese paciente llega a un punto donde ve 20-20 y si sigue subiendo la receta más, ahora empieza a bajar otra vez la visión, ¿verdad? Se llama un gradient search. Pero la teoría de la evolución hace algo, que digamos una teoría, el método de la evolución hace algo parecido usando básicamente lo mismo que usamos cuando hacemos la receta, es que cambiamos un poquito para acá y un poquito para acá. Empezamos aquí, entonces yo lo cambio para acá y dice, ¿ves mejor o peor? No, peor. Okay. Ahora vamos para acá, ¿ves mejor o peor? Mejor. Pues entonces ahora ponemos aquí, entonces dice, ¿ves mejor o peor? Pues eso es lo que hace a través de, ¿verdad?, pequeñas mutaciones y cambios en el eso. Y la otra cosa es que las mutaciones no son el DNA, porque la información que crea la vida se encuentra en el ADN. Entonces el ADN, como el 10% se traduce a proteína, ¿verdad? Y entonces son los genes. Los genes transcriben proteínas, el diseño de todas las proteínas que están en nuestro cuerpo, que forman los huesos y la piel y los ojos y todo lo que, ¿verdad? Y las células, todas las partes de las células, hay unas cosas increíblemente complejas que estos son como robots, ¿verdad? Pequeños robots que corren para arriba y para abajo, una cosa impresionante. Como el 10% del ADN codifica esas proteínas, el otro 90% regula esas proteínas, y antes eso le llamaban junk protein, ¿okay? Las proteínas basura, que supuestamente errores, ¿verdad?, producto de la evolución, pero entonces he encontrado que son proteínas regulatorias, ¿verdad? O secciones regulatorias. Todavía no entendemos bien cómo funcionan con esas cosas. Muchas, yo creo que esas de las mutaciones están ahí porque es la parte regulatoria, no en las
proteínas que en los genes, porque esas proteínas están optimizadas. ¿Ves? Lo que cambia son las cantidades de esas proteínas. Entonces, la evolución funciona en cosas que se prestan al cambio de cantidades, ¿verdad? Como vamos cambiando la cantidad de la curvatura del lente para llegar a una mejor visión. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, si tú tienes un pájaro, ¿verdad? Como lo que vio Darwin, tiene un pájaro, puede tener un pico grande y gordo para comer semillas, ¿verdad? Y tiene puede tener otro que tiene un pico largo y finito para pescar o para chupar néctar de una flor. Y entonces la diferencia es que aquí tienes más y más y más largo, aquí tienes menos y menos largo, aquí tienes más y más ancho, aquí tienes menos y menos ancho. Son menos y menos o más y más. ¿Ves? Entonces, los colores, ¿verdad? Este tiene más y más pigmentos, este tiene menos y menos pigmentos. Pero no todas las cosas pueden ser más y más y más o menos y menos y menos. Porque, por ejemplo, si tú cambias de 3 cámaras en el corazón a 4 cámaras en el corazón, y tú vas a hacer un corazón de 3 cámaras y media. Un corazón de 3 cámaras y media no va a funcionar. ¿Ves? Así que esos son donde tú tienes de momento un gradiente que va de momento va, y tienes que brincar para caer otro. Lo que tienes 2 recetas. ¿Ves? 2 recetas, tú no puedes, si esta receta es mejor, ¿okay? Y eso a veces pasa cuando la gente tiene cataratas, que tienen 2 recetas. Tú estás por aquí, tú nunca llegas a 20-20, porque el 20-20 está aquí, pero es bien difícil brincar y tratar de encontrar esto, ¿verdad? Estos brincos son bien difíciles. Entonces son estos tipos de brincos donde las cosas van de 1 a 2 a 3, ¿ves? O por lo que está formando el ojo, ¿verdad? El ojo se crea, tú tienes se va formando una cavidad, entonces de momento esa cavidad toca la piel y esa parte de la cavidad que toca la piel se aclara y se convierte en córnea. Por eso antes era no córnea y ahora es sí córnea. Va de 0 a 1. No es intermedio. Tú no puedes tener una córnea que sea mitad de clara. ¿Ves? Porque no funciona. Tiene que ser completamente clara. Y el resto del ojo tiene que ser completamente blanco porque tiene que tener sangre. Pero si tiene sangre en la córnea, pues entonces no va a ver. Pues la evolución funciona para cosas que son más y más y más, menos y menos y menos, pero no para dar estos brincos de 3 cámaras a 4 cámaras, ¿verdad? O formar otra capa nueva en la retina, o formar, por ejemplo, alguna gente dice que las plumas son escamas. Las plumas no son escamas. La escama es una cosa que está en la superficie de una piel que se bota, ¿ves? Las plumas salen de adentro de un poro, de un orificio. Entonces las plumas tienen una red de pelos que unos tienen unos ganchos y otros tienen como otras cosas que se entrecruzan y se cogen, y especialmente las plumas del ala tienen un eje, ¿ves? Una cosa súper compleja, eso no son escamas, ¿ves? Entonces para crear ese tipo de cosas eso no puede evolucionar, porque la razón que los pájaros tienen plumas para volar, porque las plumas es como la manera que los pájaros vuelan, y cuando el ala va para arriba, las plumas se abren y están así, ¿ves? Entonces cuando baja, eso va clic, tocan así y se cierran, y ya tú tienes una superficie plana que va, ¿ves? Pero cuando la sube, tiene un grill donde está abierto, y cuando baja, y por eso ellos pueden volar. Escamas, ¿verdad? Sueltas no van a hacer eso. Ese pájaro nunca va a volar con escamas así. Sí. Y entonces el problema es que eso es lo que estamos describiendo aquí, que son cosas más y más y más y más, menos y menos y menos y menos. Eso es lo que se llama microevolución, lo que los creacionistas llaman microevolución. Y Darwin, en su origen de la especie, enseñó muchos ejemplos de microevolución, ¿verdad? Así que esto, podemos decir aquí, no es que esto está.
microevolución y macroevolución. Macroevolución entonces es una extrapolación si podemos sacar un pájaro, porque por ejemplo vamos a suponer que, ok, Sí, el mono tú tienes un caballo, ¿verdad? Un animal que parece un caballo. Y poquito a poco, ¿verdad? El cuello se fue poniendo más y más largo. Y eventualmente, ¿verdad? Tienes más y más y más. Y tienes un animal con un cuello bien grande. Ahora, esto no pudo haber empezado de muy cortito porque hay otras cosas aquí, depresiones y unas adaptaciones bien especiales. Pero uno puede entender que quizás, ¿verdad? Un proto jirafa pues tenía un cuello más corto y que fuera parte de un grupo que en general tenía el cuello más corto, porque esto es idéntico, ¿verdad? De todos los sentidos, excepto que las vértebras son más largas, tienen, ¿verdad? Quizás una cantidad más grande de válvulas, las arterias y y es otra vez más y más y menos y menos. Y uno puede ver, bueno, si era un poquito más largo, pues pudo alcanzar unos árboles un poquito más altos, ¿verdad? Y podía ver un poquito más lejos, y no tenía que ir desde aquí hasta acá en un brinco para que funcionara. Podía ser un poquito más grande y ya tenía ciertas ventajas, ¿ves? Pero eso no es lo que es extrapolar de que la jirafa salió de un caballo, no es lo mismo que decir, ¿verdad? Que los pájaros salieron de los dinosaurios, ¿verdad? O de un reptil y que las escamas se convirtieron en plumas. Eso es un brinco mucho más grande, porque ahí tú no tienes ese gradiente, ese gradient search, tú tienes muchas formas intermedias que son bien inadaptadas, que son puntos de alta energía, y tú cuando estás haciendo ese gradient search, la teoría de la evolución no te descubre esos picos, ¿verdad? Así que ese es uno de los problemas de la teoría de la evolución, es que lo que funciona no funciona para esos picos, ¿verdad? Ese otro tipo de creación de estructuras nuevas, estructuras distintas, ¿verdad? Porque la formación de estas estructuras no se presta para eso. Entonces hay otro problema más con la teoría de la evolución, y es que es la teoría de la evolución de la vida, ¿ves? Pero está el problema entonces de dónde salió la vida, ¿ves? Porque no es la teoría de la evolución de los minerales, ¿ves? Porque aquí tú tienes, para tener evolución, tienes que tener vida. ¿Y qué es la vida? Nosotros hablamos ya de lo que era la vida. Creo que dimos una definición, ¿verdad? Yo creo que lo dije quizás en una clase. ¿Qué es la vida? Esta es otra cosa, esta es otra que es original aquí. La vida es la integración de información y energía y materia compleja, ¿verdad? Que integra esa información y esa energía. Entonces todos esos sistemas, y entonces la cosa es que aquí hay un problema, porque el patrón, el plano de esta materia está en esta información. Pero para poder usar esta información para crear esta materia, ¿verdad? Para organizar esta materia, pero para el proceso natural de organizarla necesitas proteínas que leen esa información y la convierten en proteínas. Necesitas ya unas estructuras complejas de materia que usen esta información para crear otras copias de esa materia compleja. ¿Entienden el problema? O sea, necesitas materia compleja para interpretar esta información, pero necesitas la información para decirle a esa materia compleja cómo crear más de esa materia compleja y cómo controlarla. Entonces, no se consigue el origen. Y eso es lo que se llama, ¿verdad? Dicen el chicken or the egg, y entonces lo que llama es que eso es que la vida es irreducible.
¿Okay? Así que es una palabra bien importante. La vida es irreducible. ¿Qué quiere decir que es irreducible? Que hay una complejidad mínima que tiene que tener algo para que esté vivo. Y esa complejidad mínima es bien alta. Y entonces, el problema es que para tú poder tener evolución, tú lo que estás haciendo, la evolución lo que hace es que modifica esta información. Así que evolución modifica la información. Pero si tú no tienes un sistema informativo y que un sistema que interpreta esa información, ¿dónde tú vas a poner esa modificación de información, esa información nueva que tú estás creando? ¿Dónde tú la estás poniendo? Y ese es el problema básico, que no hay ninguna teoría de cómo, aun si tú pudieras crear los pedacitos, ¿verdad? Que ya de eso de por sí es súper difícil. Tú tienes que, si vas a tener esas moléculas, los pedacitos de las moléculas, tienes que hacer dos cosas. Primero, todo eso tiene que estar ya concentrado, porque si eso está bien diluido, ¿verdad? Tú no puedes formar nada de eso. Por eso las células se llaman una célula, porque todo eso está bien concentrado ahí adentro. Y entonces, encima de eso, entonces tú tienes que tener ya una materia bien compleja y tienes que tener esa información y cómo eso puede salir todo de la nada. Y la cosa es que el ADN tiene, son unas moléculas que se ven así y entonces tienen otra cosa aquí y entonces se conectan y entonces estas azúcares se conectan de una forma, pero el problema es que esto se tiene que conectar aquí acá y esto tiene que conectarse aquí. Entonces el problema es que estas azúcares, que son bien difíciles de formar, y estas moléculas también son bien difíciles de formarlas, hay más de un sitio donde todas esas cosas se pueden conectar. O sea que si tú tiras todo eso junto, vas a terminar no con cadenas, pero vas a terminar con una masa amorfa donde tiene, ¿verdad?, conectado a todo esto en los sitios incorrectos, porque esto no necesariamente se forma cadena. Se forman cadenas si tú conectas este punto a este punto, pero hay 3 puntos donde estas cosas se pueden conectar. O sea que eso todo es bien complejo y básicamente no hay forma, no hay ningún tipo de explicación del origen de la vida. ¿Ves? Así que... O sea que aquí la formó nadie puede decir que la vida la pueden formar vida, ningún hombre puede formar vida. Que salió de la nada. Exacto, que se ve nada. Así que para entonces vamos a resumir. La evidencia demuestra, la ciencia demuestra que que la vida tiene la habilidad de adaptarse, ¿verdad?, a través del proceso genético, ¿verdad? Por eso es que uno tiene padre y madre, ¿verdad? Y hay un sistema de adaptación donde se crea esa variabilidad, ¿verdad? El sistema sexual es un parte de eso, pero también Sí, claro. las mutaciones y todo eso es un componente más lento, ¿verdad? La parte sexual es más rápida porque tú tienes un padre y una madre, crean muchos hijos distintos, recombina esa información, pero entonces está la parte de las mutaciones que también crea cierta originalidad. Pero de ahí entonces hay dos problemas, porque uno es, entonces eso funciona para las cosas que son más grandes y más pequeñas. Las cosas que donde son cambios estructurales no se presta a ese tipo ¿verdad?, ese mecanismo para crearlos, ¿verdad? Porque esas formas transicionales están mal adaptadas, ¿ves? Así que es uno de los problemas, que las formas transicionales están mal adaptadas y no se presta para macroevolución. Y segundo es que la teoría de la evolución no se puede usar para explicar el origen de la vida porque no había nada ahí que evolutara. Hasta que uno tenga un sistema de información y un sistema que lee esa información, que tiene un código o información almacenada y un sistema que lea esa información. ¿Y de dónde salió eso? Claro. Así que esos son los dos problemas. Y el otro es que uno va al récord fósiles y ahí no hay formas transicionales tampoco, ¿verdad? Y uno pensaría que sabiendo ya cómo es la vida, uno podría ir para atrás y simplificando y creando alguna de esas formas bien
simples de la vida, pero tampoco se ha hecho, ¿verdad? Así que, Famosos missing links. exacto, los missing links. No hay ni missing links entre los distintos organismos, ni hay un missing link entre el mineral y la vida, y entonces postulan que fueron moléculas de ARN, preparan con la molécula de ARN que ni son buenos en almacenar información, ni son buenos en formar estructuras complejas. Son intermedias, y la vida lo que hacen es que son los mensajeros entre esas dos partes del sistema, que son, porque como digo un poquito las propiedades de las dos, pues van copias del ADN, van a las proteínas, se unen a las proteínas para transmitir esa información, y ese es el papel que juega perfectamente, pero para hacer una forma transicional de los minerales a eso, bien pobre, no sirve. Y eso es lo mejor que han podido hacer, que había moléculas complejas de ARN que se multiplicaban, pero nunca han podido hacer ninguna que lo haga, excepto un experimento donde ya tenían unas formas bien complejas, y aún así lo que hacía era bien poco, y necesitaba unas condiciones bien especiales que demuestra ya un sistema bien complejo de laboratorio que estaba ya funcionando. Quiere decir que no se puede procrear vida. No se puede explicar cómo la vida salió de la no vida, del mundo mineral, en una forma natural. La materia puede crear materia, pero la materia no puede crear información. Exacto. La información tiene que venir de una ente pensante. Exacto. Exacto. Desarrollo. Así que son dos pruebas de la existencia de Dios, porque una es de dónde salió el universo, nos dice que hay una fuerza supernatural, y entonces el creador de la vida tuvo que tener una inteligencia, así que esa fuerza supernatural es una inteligencia. Así que podemos con mucha confianza decir, hay mucha evidencia de que existe una inteligencia supernatural que creó la vida y creó el universo. Aquí hay unos dibujos del hay unos videos, yo le animo que vayan, se me pasó y los debería haber puesto, de cómo se transmite todo eso. Son unos robots que van básicamente unas cosas bien complejas, que abren el ADN, lo van copiando, forman las moléculas de ARN, se sueltan, entonces van a los ribosomas, que son bien complejos. Eso empieza a leer los ribosomas, eso va y se van saliendo proteínas, y se va alargando poquito a poco. Eso es un sistema robótico. Eso es robot a nivel molecular, son robots moleculares. Podría ponerlo como links en las notas, para entonces uno Ok, ¿verdad? Sería una buena idea. Y eso es sin contar, entonces uno se pone a calcular la cantidad de información que se necesita para hacer eso, y son bastantes páginas de información. Son yo creo que como 20 o 30 páginas de un libro normal que se necesita aún para formar un ribosoma. Entonces, sin contar las moléculas que se usan para la energía, las moléculas que se usan para mantener la célula, ¿verdad? Todas esas cosas bien complejas, uno pensar que eso salió de la nada toma fe en evidencia que no existe, ¿verdad? Claro. Y eso es lo que está haciendo la gente, que la evolución toma fe, pero toma fe en evidencia que no existe. ¿Ves? Darwin dijo, uno de los problemas grandes con su teoría es que no existían formas transicionales, pero las vamos a descubrir, porque se está empezando. Pues, estamos 100 o 150 años más tarde y todavía no se han encontrado, así que ¿qué vamos a esperar? Que en 1000 años van quizás a encontrar, al paso que vamos, en 1000 años tampoco van a tener formas transicionales. ¿Ves? Pero la gente todavía cree, en un futuro vamos a seguir buscando, que son raras porque no son muy adaptadas, y eventualmente las vamos a encontrar. Uno puede tener fe en evidencia que no existe, ¿verdad? O fe en evidencia que existe, que da unos resultados que quizás a uno no le gusta, ¿verdad? Porque si hay una inteligencia supernatural, algún día uno tiene que darle cuenta. Claro. Pero hay más evidencia para eso que para pensar que no hay una inteligencia supernatural aquí
tenemos que darle cuenta. Oye, algunas preguntas acerca de eso. Espero que no esté aburriendo. Me encanta la ciencia. Básicamente se puede decir que para que haya evolución tuvo que haber venido primero una creación. Exacto, para que haya evolución tiene que haber vida. Así que no puede explicar cómo será la vida. Y lo que hace es adaptar la vida existente, no crear formas nuevas. Simplemente adapta a cualquier cosa que usted pueda decir más o menos. Pequeño fine tuning. Exacto. Porque la evolución no encuentra la contestación de que si fue el primer huevo o la gallina. Exactamente, porque eso exactamente es lo que donde primero tuvimos esta información o primero tuvimos estas moléculas complejas. La cosa es que necesitamos las dos cosas. Y tener esas dos cosas juntas es bien difícil. De alguna manera los científicos no han podido dar con... Muchos de No han dado ellos con eso. reconocen que hay un ser superior. Lo que pasa es que se rehúsan a creer que es el Dios de la Biblia. Claro. Hay Y muchos, que buscar una explicación sí. de que no es eso, pero Exacto. se enredan más. Exacto. Hay muchos sí, pero lo que pasa es que hay mucha gente que van a la universidad y quizás no son científicos. Yo encuentro que uno siendo científico es mucho más difícil creer esto que si uno es un English major y un científico le dice eso. ¿Ah, Luis? Sí, ¿cómo se llama la cosa más pequeña que un molecular? Átomos. Los átomos. Y dentro de los átomos tenemos partículas Más pequeña. elementales y dentro de eso tenemos otras partículas. Subatómica. Tenemos las partículas Subatómicas. subatómicas, entonces tenemos protones. electrones, protones y neutrones, entonces los protones y los neutrones están hechos de quarks. Y son las partículas fundamentales. Que es básicamente luz. ¿Ah? Sí, son puntos. Puntos en el espacio. ¿Básicamente qué? Luz, light. They're kind of like, yeah, they're point masses. Below the subatomic level, so we have molecular, atómica, subatómica, luz, digo. Bueno, ok, para ser bien claro, tenemos moléculas. Quarks, ¿entendemos? Átomos. El DNA no es una molécula, es una macromolécula. Es un assembly de Hay moléculas. muchas moléculas. Así que están las macromoléculas, básicamente esos son robots, son máquinas. Macromoléculas como DNA, ADN. DNA, what you're looking at right there. Those are macromolecules. Cada unidad de esa es una molécula. Los puntitos son átomos, así que tenemos las macromoléculas, las moléculas, los átomos, llaman las partículas Subatómica. elementales, entonces las partículas subatómicas. Partículas subatómicas son el electrón, El protón y el neutrón. no las elementales, pero entonces el protón entonces básicamente está el electrón, Proton, neutron. varios tipos de quarks, los neutrinos, los fotones, que es luz, y distintas generaciones de eso. Están los electrones pesados, los electrones bien pesados, que son los muons y los tauons, y los quarks siguen también todos, tienen también 3 generaciones. Interesante que son 3 generaciones de cada una. Y cada fuerza entonces tiene su transmisor, que están los fotones, los neutrinos, que es la fuerza débil, y el de la fuerza fuerte, no me recuerdo cuál es. Y entonces, para anclar todo eso, entonces está el Higgs Particle, que fue lo que descubrieron hace poco. Eso concluye lo que llaman el Standard Model. Ok, vamos ahora entonces a otro tema. Podemos tomar un pequeño break. Si quieres parar el video para entonces empezar un tema.